Yo ayer tomé una decisión que la mantengo con firmeza, en el marco de la ley nacional, en el marco del derecho internacional. Como jefe de Estado y de Gobierno he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de Donald Trump y expulsar a todo su personal diplomático y consular de Venezuela. Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico. He visto que dos gobiernos latinoamericanos han tomado una iniciativa que me parece que debe ser el camino, una iniciativa de carácter dialogante, diplomática. El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para... Estas son las palabras de Nicolás Maduro al planteamiento que hicieron los dos países que menciona, México y Uruguay. Y bueno, pues de esto hablaremos, de la situación que se vive en este complejo panorama para Venezuela. Y para ello hemos invitado a este estudio de CNN en la Ciudad de México a Bernardo Sepúlveda Amor, un diplomático mexicano que ha tenido responsabilidades muy importantes, pues eso, representando México en diferentes lugares a lo largo de su trayectoria y como parte en su momento de la Corte Internacional de Justicia, como vicepresidente y miembro de esta Corte, entre otras cosas. Gracias, Bernardo, por estar aquí para hablar de Venezuela y del momento que se vive. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Bernardo Sepúlveda, bueno, dentro de las muchas cosas que tú has hecho en tu vida y tu trayectoria, esta contadora, están esfuerzos muy importantes que lograron pacificaciones de cosas muy complejas. Eso como un antecedente ahora que estamos frente a el problema Venezuela y la crítica situación por la que atravesamos. ¿Qué opinión te merece el conjunto de cosas que están pasando? ¿Cuál es tu radiografía del momento? Bueno, primero que nada, una preocupación muy seria por lo que está sucediendo. Me parece que se están polarizando las cuestiones políticas en Venezuela y también se están polarizando en lo que hace a los terceros estados interesados en algún tipo de solución en Venezuela. En el caso interno se advierte, por ejemplo, una manifestación en contra de Maduro que no se había visto con anterioridad en ninguna circunstancia y que refleja la enorme satisfacción de una porción importante de la población venezolana en contra del autoritarismo y las medidas dictatoriales de Maduro. Se advierte también, desde luego, el hecho de que cerca de 3 millones de venezolanos hayan emigrado porque simplemente no encuentran las condiciones propicias para vivir en Venezuela en función de la carestía existente en Venezuela, pero también por las persecuciones políticas que se están produciendo. Hay, en ese sentido, una situación que tenemos que observar con mucho cuidado, que tiene que ver con la autoproclamación como presidente de quien actuaba previamente como presidente de la Asamblea Nacional, que por cierto es la asamblea legítima, la elegida popularmente, en contraste con la Asamblea Constituyente, que fue conformada arbitrariamente por el presidente Maduro sin absolutamente ninguna legitimidad. Entonces nos encontramos en una situación altamente conflictiva, en donde no parece haber una situación fácil en lo que hace a las soluciones políticas.
Es interesante el pronunciamiento que acabamos de escuchar por parte del presidente Maduro. Sin embargo, los antecedentes no son alentadores. Es decir, ha habido repetidos intentos por conciliar. Quizá el más notable fue el del expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no tuvo absolutamente ningún éxito porque claramente Maduro no tenía ninguna intención en negociar absolutamente nada. Entonces, yo no tendría demasiadas esperanzas en lo que hace a la buena voluntad de Maduro para realmente sentarse a negociar las cuestiones centrales que afectan a Venezuela y llegar a un entendimiento con la oposición e introducir mecanismos democráticos que permitan efectivamente rescatar una condición política que en estos momentos aparecería insalvable. Ya me diste la respuesta prácticamente, pero te pregunto para ahondar en el asunto, ¿qué análisis, qué opinión te merece específicamente el texto que suscriben Uruguay y México y que retoma en buena medida lo que también está planteando Naciones Unidas, Portugal, España, esta idea de abrir un conducto de negociación, de interlocución creíble, es una palabra que se utiliza ahí? ¿No encuentras mucha posibilidad de que ocurra tal cosa por experiencias anteriores? Pero no habías llegado a un nivel no habías llegado a un nivel de presión internacional como este, ni una escalada como esta. Yo creo que se tendría que determinar con toda precisión cuáles son los términos de la negociación. Tú mencionas el pronunciamiento conjunto hecho por Uruguay y por México. A mí me parece que se tendría que profundizar sobre la agenda política que se tendría que llevar a cabo. Y en ese sentido, Carmen, creo que es mucho más claro, diáfano, el pronunciamiento que ha hecho la Unión Europea sobre el particular. Desde luego, debo señalar que en buena medida ese es el resultado de los esfuerzos del canciller español Josep Borrell, que es un personaje de primerísimo nivel, un político de gran altura, que fue en su momento líder del partido del PSOE, tuvo una actuación formidable dentro de la Unión Europea y ahora como canciller ha hecho propuestas interesantes que además permiten que la Unión Europea entienda un papel relevante que puede jugar en este caso. Si me permites, traería yo a colación lo que dice la Unión Europea sobre el particular el día de hoy. Sí, si me permites, te propongo que hagamos una pausa y regresemos exactamente para eso y estamos contigo en un momento más. Con un gran gusto. Volvemos. Bueno, estamos viendo lo de Venezuela, es triste. Ese era el país más rico del lugar, un lugar muy bello, el más rico, y ahora es uno de los lugares más pobres del mundo. A eso los lleva el socialismo cuando quieren elevar al 70% sus impuestos. Es interesante lo que le pasó a Venezuela, es triste. Estamos mirando de cerca eso. En Beaches incluimos todo, para todos. Somos CNN. México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia y rechazar cualquier tipo de violencia política. También compartimos, y ayer tuvimos conversaciones con el gobierno del Uruguay, con quienes hemos sostenido posiciones similares en las últimas semanas.
Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Bernardo Sepúlveda, retomemos el hilo. Habías dicho, hay que revisar el contenido precisamente del posicionamiento de la ONU y de la Unión Europea. Me parece que lo que podríamos hacer, Carmen, como gobierno mexicano, es ganar aliados. Estamos muy aislados en América Latina, desde luego, es un ejemplo. Los principales países han tomado una posición distinta, pero en el caso de la Unión Europea ha hecho un pronunciamiento al cual me parece que México podría adherirse y trabajar conjuntamente con la Unión Europea para asegurar los fines que se propone la Unión Europea con mayor claridad de lo que hasta el momento ha hecho México. Si me permites, haría, digamos, de manera muy sucinta, una lectura de lo que propone la Unión Europea. Dice, la Unión Europea hace un llamamiento encarecido al inicio inmediato de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles de acuerdo con el orden constitucional. Un primer punto político importante, elecciones que sean legítimas, elecciones que sean creíbles. La Unión Europea apoya plenamente a la Asamblea Nacional, ya la mencioné previamente, como la institución elegida democráticamente y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados. Los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, que por cierto ha sufrido una constante persecución y hostigamiento, incluyendo a su presidente Juan Guaidó, deben cumplirse y respetarse de manera plena. La violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad son absolutamente inaceptables y no resolverán la crisis. El pueblo de Venezuela tiene el derecho de manifestarse de manera pacífica, de elegir libremente a sus líderes y decidir su futuro. La Unión Europea y sus Estados miembros continúan dispuestos a apoyar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela a través de un proceso político pacífico y creíble de acuerdo con la Constitución venezolana. Me parece que aquí hay un paquete de ideas atractivas, interesantes, que van al corazón del problema y que podrían representar un buen camino para encontrar soluciones políticas. En este marco de referencia, México fácilmente puede insertarse de suerte tal que encuentre aliados, se vincule a lo que la Unión Europea está estableciendo y de esta suerte tenga una mayor posibilidad de éxito la posición mexicana. Ahí, Bernardo, bueno, lo que vemos es que México, si bien aludió a la ONU y a la Unión Europea, a Portugal y a España y por supuesto a Uruguay, no está expresando, no está utilizando la palabra elecciones para empezar. No hay una postura de México definida sobre que la salida a la crisis política y social de Venezuela debe cruzar por un proceso electoral creíble, como sí se está planteando en esta postura. Lo que tú dices es que México tiene que abrazar esos términos y esta postura. Esa sería mi recomendación. Me parece que políticamente el contenido de lo que señala la Unión Europea es acertado y me parece también que nos debemos hacer acompañar en las propuestas políticas que hagamos con el peso político que representa la Unión Europea. Al final de cuentas son 28 Estados miembros de la comunidad internacional, tienen una gran influencia en el proceso decisorio en todos los aspectos y de esta suerte podríamos avanzar con un paso más firme en los quehaceres
de la solución política en Venezuela. Bernardo Sepúlveda Amor, con toda tu experiencia y lo que desde luego sabes en materia de intervención o injerencismo, si se le quiere usar la palabra, de los Estados Unidos históricamente en América Latina, en este caso en particular, ¿qué opinión te merece el manejo del gobierno de Donald Trump? Que, bueno, pues ver a un vicepresidente, Mike Pence, abiertamente convocar a los ciudadanos a manifestarse en las calles de un país es una cosa muy fuerte. Más que estar detrás, diría el canciller venezolano, están de frente. ¿Qué opinión te merece eso? Me parece una falta de sentido político enorme. No solo eso, el antecedente más remoto tiene que ver con una incitación al golpe de Estado por parte del gobierno estadounidense. Es decir, una intervención militar alentando a los militares venezolanos a dar un golpe de Estado, lo cual me parece terrible, inaceptable, y resultaría mucho más prudente que el gobierno estadounidense no tuviera participación alguna en los procesos políticos que se podrían llevar a cabo. Llama la atención, Carmen, que el secretario de Estado Pompeo, por primera vez en su existencia, se presenta en la OEA y pronuncia un discurso muy poco alentador para las soluciones el día de hoy en el Consejo Permanente de la OEA. Poco alentador. Simplemente lo que hace es meter reversa a cualquier posibilidad de entendimiento, además ya con amenazas con relación a posibles sanciones que se puedan imponer por parte de Estados Unidos a Venezuela, y esa no va a ser la solución. Es decir, a nivel internacional hemos visto claramente que las sanciones no producen los resultados deseados. Lo hemos visto en el caso de Irán, lo hemos visto en el caso de Cuba, lo hemos visto en muchas otras instancias, y en cambio la población es la que finalmente sufre porque con las restricciones que se imponen, las consecuencias las paga el ciudadano de a pie. Entonces, resultaría altamente recomendable que se abstuviera Estados Unidos de una participación política. Si me permites, hago una observación adicional. Esta idea del reconocimiento del gobierno del presidente de la Asamblea Nacional y el desconocimiento de Maduro ya son cuestiones que no pertenecen a la práctica de los estados. Es decir, yo aquí reivindico la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es el instrumento que, por cierto, los dos gobiernos que en mayor medida impulsaron la figura, la institución del reconocimiento de gobiernos, pero para obtener ventajas indebidas como consecuencia ¿de una intervención? No, del reconocimiento de un gobierno, como sucedió en el siglo XIX en el caso mexicano, en el siglo XX durante la Revolución Mexicana, que literalmente vendían el reconocimiento a cambio de ventajas que obtuvieran, llámese petróleo, llámese cualquier otra posibilidad de aprovecharse de la situación por la que atravesaba México. Entonces, don Genaro Estrada, un gran diplomático mexicano, señaló que México no habría de aplicar la práctica del reconocimiento de gobiernos, sino que se limitaría a mantener o retirar su representación diplomática sin pasar juicios de valor sobre la situación de un determinado gobierno. Y eso mismo, Carmen, es lo que en 1977 Estados Unidos anunció, repudiando la práctica del reconocimiento de gobiernos, y lo mismo hizo el Reino Unido. Lord Carrington en el Parlamento británico en 1980
hace un anuncio en donde señala claramente que Gran Bretaña, que también que fue el inventor de la institución de reconocimiento de gobiernos, ya no seguiría esa práctica y que en cambio habría nada más de mantener o retirar a su representación diplomática en un determinado país. Yo creo que esa es una práctica muy sabia. Ahí está, la doctrina está hoy más vigente que nunca en esta discusión. Bernardo Sepúlveda Amor, permíteme hacer una pausa y regresamos, entramos en la parte final. En la parte final, Bernardo Sepúlveda Amor, ¿con qué te despides? ¿Qué resumen, qué idea dejas para seguir analizando Venezuela en este momento? Una adecuada interpretación de lo que es el concepto de la no intervención. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar de la Unión Europea, no se puede considerar una intervención en los asuntos domésticos de Venezuela. Sin embargo, aquí en México se interpreta mal ese concepto, el de la no intervención. Debe entenderse la no intervención como una injerencia dictatorial en los asuntos internos de un Estado que pretende transformar sistemas políticos, económicos y sociales de una manera imperativa, de suerte tal que está vinculada al uso de la fuerza armada o a una coerción intolerable que lleva a que se afecte severamente la institución de un Estado. Léase el caso de Chile, a título de ejemplo. En el caso de Venezuela, no hay intervención alguna por la parte de México si se adhiere, por ejemplo, a estos postulados de la Unión Europea. Lo que está haciendo es, al contrario, coadyuvar a encontrar soluciones sin intervenir en los asuntos que corresponden al Estado venezolano. Entonces, tiene que lograrse una reinterpretación de lo que es la no intervención, que supone una participación activa y no una cautela diplomática en los quehaceres del sistema internacional. Pues ahí está, Bernardo Sepúlveda, todo esto que nos dices. Veremos qué va a ocurrir en el camino, veremos qué significa que Maduro haya visto con simpatía la propuesta de Uruguay y México, que no es otra cosa más que sentarse a dialogar, pero ahí no dice elecciones. En ese comunicado no dice elecciones y no sé si hizo algún comentario positivo de lo que tú acabas de leer. Así que seguiremos de cerca y hablando. Bernardo, gracias por estar aquí esta noche. Con gran gusto, Carmen. Gracias, Muchas hasta la por próxima. invitación. Y a usted, gracias. Que la pase bien. Seguiremos, por supuesto, en el tema. Hasta mañana.